la distribución de utilidades de las personas naturales y las personas jurídicas. Esto en el entendido de que hay una gran diferencia, como ya sabemos, de la persona natural y la persona jurídica. La gran pregunta del millón es ¿cómo tributan las personas naturales cuando retiran el tema de la ganancia producto del negocio? Entonces tenemos por un lado tenemos el tipo de contribuyente. Cuando analizamos desde la perspectiva tributaria, encontramos dos tipos de contribuyentes. Una es la forma sencilla, rápida, sin más inversiones, sin más trámites en materia tributaria. ¿Cuál es la persona natural? Tu persona natural que tienes tu DNI, vas a la SUNAT, sacas tu RUC y empiezas desde ese momento, en menos de 5 minutos ya tienes tu RUC y empiezas a facturar. ¿Por qué? Porque también puedes facturar directamente de la SUNAT. No tienes mayor problema, no tienes mayor contingencia. Va a depender de tu tipo de actividad, qué régimen te puedes acoger. Podría ser RUS, podría ser RER, podría ser MIPE o régimen general. Entonces ya va a depender qué tipo de actividad realiza. Entonces ahí no hay mayor problema respecto a la tributación. Es sencillo. Es súper sencillo el tema de hacer negocios como persona natural. Y esto es recomendable, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, en la persona jurídica, que ya es un tema muy diferente a la persona natural, necesitamos hacer un procedimiento, necesitamos hacer unos trámites, necesitamos hacer inversiones para tener la persona jurídica. Porque no van a ser así de buenas a primeras. No, no, no. Tiene que haber la decisión de las personas naturales, o sea, de las personas naturales que tienen la intención de crear una sociedad. Y esta sociedad podría ser una EIRL, podría ser una SRL, podría ser una SAC o podría ser una zona anónima. Entonces, ello va a depender de qué tipo de persona jurídica. Ahora, entonces ahí ya tienes el parámetro, la regla general tienes entonces. Y ahí hay una gran diferencia entre la persona natural y la persona jurídica. ¿Cómo lo identificas? Obviamente en materia tributaria, ya sabes, por el RUC. Persona natural con RU 10, persona jurídica con RU 20. Entonces ya tienes esa gran diferencia al respecto del tipo de contribuyente. Ahora, el tratamiento fiscal en tema de las utilidades, ¿cómo se tratan? ¿De qué manera se van a desarrollar este tratamiento de las utilidades? Entonces nos dice, las utilidades son consideradas como ingresos propios del contribuyente, persona natural, y forma parte de su renta global. En la persona natural no tienes mayor problema con este caso. Dice, bueno, pues tiene las utilidades, perfecto, no hay problema, es su renta global que tiene la persona. ¿Por qué dice renta global? Porque claro, la persona natural puede ser que tenga pues su renta de primera categoría, puede ser que tenga segunda categoría, puede tener tercera, cuarta, quinta, no lo sé. Entonces son parte de su renta global. Quiere decir que dentro de todas sus rentas están englobadas básicamente todos los ingresos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la persona jurídica? La persona jurídica nos dice las utilidades generadas pertenecen a la persona jurídica hasta que sean distribuidas a los socios o accionistas. Eso es lo que yo en este momento necesito que entiendan, estimados amigos y amigas. Cuando la persona natural aporta un bien para la creación de la persona jurídica, estar pensando que ese aporte que le genera básicamente en forma de utilidades o ganancias que le va a retirar de buenas a primeras. Tiene que hacerse la idea que este ingreso que le genera la persona jurídica es de la persona jurídica, no es de la persona natural. No, pero es mi capital, son mis 100,000 soles que yo he puesto para aportar a la persona jurídica para que puedan. Es correcto, pero ese dinero o ese carro o ese terreno que tú has tenido los has aportado a la persona jurídica y lo que genere la utilidad es de la persona jurídica. Ahí hay que hacer esa gran diferencia. Persona natural, su ganancia que tenga del régimen del RUS, del RER, del MIPE, del general, son de renta globales. Y lo que tenga la persona jurídica es de la persona jurídica y se tiene que quedar en la persona jurídica. No voy a estar, ya me falta plata, voy a la cuenta de la empresa a sacar dinero. Me voy de viaje, voy a sacar plata de la cuenta de la persona jurídica. No, eso no va a ocurrir porque la propietaria de esa ganancia es la persona jurídica. Voy a recalcar en ese escenario. Ahora pasamos al impuesto a la renta. ¿Qué nos dice en ese sentido? Y ahí quiero hacer una acotación importante porque desde la perspectiva tributaria muchos a veces entran, me dicen, lo que pasa es que a mí me han dicho que yo voy a pagar más como persona natural y voy a pagar menos como persona jurídica, que me van a aplicar una tasa diferenciada. No existe ese hecho. Si es una persona natural que está en el RUS, bueno, lo único que pueden estar en el RUS es la persona natural, vamos a hablar del RER en todo caso. Si es una persona natural que está en el RER, va a pagar 1.5 de los ingresos netos. Si es una SAC o es una ERL o es una SRL, igual va a pagar 1.5 siendo RER. Igual va a pagar, o sea, el impuesto a la renta en ese sentido es el mismo.
es el mismo. Ahora, si es una persona natural, tributa en el MIPE, igual va a pagar 29.5. Ahora, si es una persona jurídica, igual va a pagar la renta anual 29.5. No existe esa figura o ese escenario que siempre nos lo dicen, pues obviamente que si yo soy persona natural me van a cobrar más impuesto a la renta. Que producto de un planeamiento tributario que no es posible hacer con la persona natural, sí, pero hay que tener en claro que los porcentajes que están establecidos en el impuesto a la renta o el IGB es lo mismo para persona natural, para persona jurídica. Vuelvo a recalco, que la persona natural le limita para hacer un planeamiento tributario, para optimizar la carga tributaria, es correcto. En la persona jurídica cambia el escenario. Caso concreto, persona natural tiene su negocio que funciona en su propio local, que obviamente ha comprado. Entonces, bajo análisis del impuesto a la renta, podría decir, bueno, pues el local sirve para la generación y mantenimiento de la fuente porque allí está el almacén, porque allí está el tema del departamento de venta. Entonces, lo correcto que yo debería hacer es que ese local lo cede o lo pueda ceder en alquiler al negocio. Pero como yo soy persona natural, entonces no puedo hacer tal hecho. Me limita porque no puedo hacer un acto jurídico entre la misma persona natural. No, eso no es posible. No existe forma en ese caso. Entonces, como existe esa limitante, entonces ahí yo termino pagando más impuestos. Lo que no podría ocurrir es con una SAC, por ejemplo, ¿no? Lo que no podría ocurrir con una SRL. Entonces yo digo, yo soy el propietario, persona natural, lo alquilo ese local a la persona jurídica, que ya entendemos que es diferente de los socios o accionistas. Entonces estoy optimizando la carga tributaria porque mi local lo está utilizando la persona jurídica. ¿Me dejo entender? Entonces ahí hay que tener en claro esa figura. Ahora, ¿qué más tenemos? El retiro de las utilidades. Y eso es lo importante manejar en este escenario, ¿no? Dice, no se requiere de un procedimiento formal específico para retirar utilidades, ya que el negocio y la persona natural son uno solo. Que la persona natural, así como se va a la SUNAT, saca su RUT de manera rápida, de manera eficaz, diría, no le toma mayor tiempo, mayor problema, el tema de las utilidades no requiere de un procedimiento especial. Pero si nosotros nos vamos a la persona jurídica, en ese escenario sí necesitamos un acuerdo formal de la Junta General de Socios o Accionistas para la distribución de las utilidades. Toda persona jurídica necesita de un procedimiento formal para la distribución de la ganancia, de las utilidades. No, pero yo siempre he retirado de mi IRL, le sacaba así nada más. Ah, bueno, está sin un problema. Y eso no se hace porque ya sabemos que la persona jurídica es muy diferente de la persona natural. A ver, entonces, ahondando un poco en esa materia. Si yo soy una persona que tengo una IRL, ya sé que mi persona jurídica, la IRL es diferente. Yo no puedo andar metiendo la mano a la caja o a la cuenta de la empresa para todos mis gastos personales o para lo que yo desee. Entonces, si yo lo estoy haciendo de esa manera, a partir de este momento es necesario corregir ese hecho, ya sea que le haya hecho y los importes sean relevantes, me va a venir la fiscalización, entonces la SUNAT me va a pedir explicaciones. ¿Por qué yo tengo ingresos en mi cuenta personal? ¿Cómo es que he podido comprar de repente un activo? ¿Cómo es que me puedo ir de vacaciones o de viaje haciendo gastos, obviamente, de las cuales yo no tengo generación de renta declarados a la SUNAT? Porque claro, si la empresa, la IRL me paga el tema de los dividendos, o la SAC me paga los dividendos, o la SRL me paga los dividendos, entonces significa que esta empresa jurídica tiene que haberme retenido el 5% de esos retiros que yo he hecho en figura básicamente de distribución de la ganancia, porque así lo han acordado los accionistas. Oye, pero en una una IRL, pues ahí no hay la Junta General de Accionistas, ¿de qué me hablas? No, hay el acta de decisión del titular de la IRL. Hay el acta de decisión del titular de la IRL que dice, va fecha, vamos, 20 de enero del 2024. Acta de decisión del titular de la IRL que decide retirar el 90% de la ganancia del año 2023. Un tema importante también que tendrían que ustedes saber a esta altura, persona jurídica que tribute en el REN, que tribute en el MIPE, tribute en el régimen general, tiene que tener los estados financieros al 31 de diciembre de cada año. Y muchos a veces confunden en esa situación, me dicen, no, pero si en la declaración del 2023 recién se ha presentado en junio, ¿y de qué me estás hablando en enero, febrero? Una cosa es la aprobación de los estados financieros, que es un tema societario, y otra cosa muy diferente es la presentación del resumen, diría, de esas cuentas contables a la SUNAT. Son dos cosas muy diferentes.
Ahora, el tema básicamente para la retención de los dividendos tiene dos aristas. La primera sería que tú pagas, o mejor dicho, la persona jurídica retiene y paga el 5% en el momento o en la fecha, diría, del acuerdo de la distribución, o también en el pago, lo que ocurra primero. Entonces, esa situación la tienen que tener presente. La persona jurídica retiene el 5%, presenta su PDT 617 para efectos de declarar y pagar ese impuesto. Ahora, ¿qué pasa? Imagina si ustedes ya lo han hecho, ha sido en enero, febrero, bueno, ya están con multas. Primera multa por no presentar el PDT 617, segundo por no retener. ¿Se puede solucionarlo? Claro que sí. No, pero no tengo el libro de... Ahí tienes un problema. Por eso toda persona jurídica tiene que necesariamente tener su libro de actas legalizado. Si es una SAC, tiene que tener su libro matrícula de acciones. Entonces se dan cuenta que el tema del retiro de las utilidades, hay una gran diferencia entre la persona natural y la persona jurídica. No es lo mismo en ese escenario. Entonces ahí viene el problema. Y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando respecto a la persona natural. Y sí, lo que muchos entran en consultoría me preguntan ese sistema. Me dicen, ok, pero entonces yo cómo hago para vivir? Si tú me estás diciendo que yo tengo que tener una disciplina y cómo hago para vivir, porque obviamente tengo que pagar la casa, el departamento, la universidad, el colegio, el tema de la canasta básica familiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago? Entonces ahí viene el problema que yo siempre los he dicho y siempre se ha advertido en las auditorías preventivas. La 10.1, que es una cuenta contable, lo tienen pues ahí por 200,000, por 150,000, por medio millón, 1 millón de soles. ¿Por qué? Porque en tema contable simplemente todo lo que retira la persona natural de su cuenta, que es la de ahorros o la cuenta corriente del negocio, que con justa razón lo saca para poder, digámoslo, hacer frente a sus gastos personales, entonces le envían a la 10.1, pues, ¿no? Y resulta que esa 10.1 está volando, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces se preguntan, dice, pero la SUNAT me va a hacer problemas si yo la reconozco como el tema de la retiro de la utilidad, ¿no? ¿Para qué te va a hacer el problema? El problema es que tú tienes que documentar todo, tienes que ser disciplinado en esa situación. ¿Me dejo entender? Tienes que ser muy disciplinado. ¿Por qué? Porque no se va a perder la trazabilidad del dinero. Si tienes una cuenta, que es una cuenta de ahorro, una cuenta corriente donde te paga el negocio, donde te pagan tus clientes, entonces, si tenemos una disciplina, todo lo que es facturado ingresa a la cuenta donde se ha aperturado para el negocio, la SUNAT cuando te la requiera, esos estados de cuenta va a concordar con tu facturación y no vas a tener mayor problema en ese caso. Pero si tú imagínate en esa cuenta, de ahí pagas el Netflix, pagas el pollito a la brasa, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo lo vas a acreditar a la SUNAT? Porque estaría hecho pues todo un desastre la cuenta, ¿no? Entonces, si tú tienes, a ver, ahí el tema de la persona natural, saca pues 3,000 soles, 4,000 soles y es para su, digamos, los gastos personales, ¿no? Entonces va a haber una cuenta de transferencia de la cuenta corriente hasta la cuenta de ahorro, porque así me han dicho esa persona. No, es que la SUNAT me va a fiscalizar. ¿Para qué te va a fiscalizar? Si clarísimo se evidencia la trazabilidad del dinero que es producto de la ganancia que está retirando. No tienes ningún problema, no tienes ningún sustento en ese caso que podamos decir de repente que la SUNAT va a de repente presumir, ¿no? Es producto de la ganancia, lo está sacando. Lo que no va a ocurrir en la persona jurídica, si la SUNAT te requiere los estados de cuenta y te dice, ¿por qué usted, señor contribuyente, has hecho una transferencia de 10,000 soles de la cuenta de la persona jurídica a tu cuenta personal, que tú eres el gerente, tú eres el accionista, etcétera, etcétera? Y como no la puedas sustentar, listo, se acabó, dividendos. Por presunción, tienes un problema en ese caso. Entonces, es importante tener en consideración esta figura que, vuelvo a recalco, en la práctica se ha visto muy común. Ahora, entonces seguimos con la siguiente lámina, en este caso, para seguir desarrollando sobre esta materia. Tenemos entonces en la parte de la tributación. Tributación por retiro de utilidades, ¿no? No aplica retención adicional, ya que los ingresos ya forman parte de la renta de la persona natural. Lo que les acabo de decir, ya no se tienen que preocupar, pues, porque la persona natural no paga una tasa adicional por el tema de dividendos. Me dejo entender. Ahora, ¿qué pasa con la persona jurídica? Las utilidades distribuidas están sujetas a una retención del 5% del impuesto a la renta por segunda categoría sobre los dividendos. Si no haces esa figura, lo que les acabo de comentar, entonces la SUNAT viene por incremento patrimonial no justificado. Si tú has sacado de repente el dinero de la persona jurídica, ya tienes bien bonito tu departamento, tienes tu carro digámoslo, del año, entonces la SUNAT se va a preguntar, te va a decir, ¿y cómo tú tienes un carro del año? Sí, pues porque eso es mi ganancia de la persona jurídica. Ah, pero la persona jurídica no ha pagado nada. Entonces, si quieren hacer esa figura, tiene que haber el acuerdo. Ahora, la gran pregunta del millón siempre que me hacen, ¿no? ¿Puedo retirar las utilidades? Ahorita estamos ya casi por cerrar 2024. Necesito comprar un departamento, pero el dinero está en la persona jurídica. ¿Lo puedo retirar por adelantado? Porque ya no tengo utilidades del año 19, 20, 21, no tengo nada. Operativamente, yo sé que lo hacen muchos. Pero si me preguntas lo que establece la 26887, pues obviamente no se puede.
porque el tema de los dividendos se pagan cuando ha habido la aprobación, básicamente, del retiro de las utilidades. Si no ha habido eso, y eso está en función a los estados financieros. Si no hay aprobación de estado financiero donde se advierte que hay una ganancia, entonces, ¿cómo vas a distribuir? Pero yo sé que muchos lo hacen y al hacerlo, entonces ahí ya gatilla pues el tema de grabar el 5% con la SUNAT, porque son dividendos obviamente anticipados, si quieres decirlo, ¿no? Ya de ahí que te metas en un problema, que no te va a cuadrar el tema de la utilidad porque hiciste una distribución mayor, hubo una pérdida, yo qué sé, bueno, pues te expones a ese problema, ¿no? Te expones a ese problema, pero de que operativamente se hace, si lo hacen tienen que pagar pues obviamente a la SUNAT. Muy bien, ¿qué más tenemos? Documentación necesaria para el retiro, nos dice. No se requiere documentación adicional para el retiro de las utilidades. Pues no hay persona natural. ¿Qué documentación vas a presentar? ¿El acuerdo de la persona natural? Bueno, pues ya, pero al final no tiene mayor relevancia, ¿no? Ahora, en la persona jurídica requiere de la elaboración de un acta de Junta General donde se acuerde la distribución de utilidades y el registro contable correspondiente. Claro que tiene que estar evidenciado el tema de la Junta General donde ha habido pues esa aprobación, vuelvo a recalco, porque ¿qué es lo que hace el contador? Eleva los estados financieros al gerente general o al directorio y obviamente ahí se debate con la Junta General de Accionistas. ¿Qué van a hacer con esa utilidad? ¿Lo van a retirar o lo van a dejar ahí para seguir comprando activos o seguir invirtiendo, ¿no? Eso va a depender ya de los dueños que son los accionistas, ¿no? Impacto en el patrimonio. Las utilidades retiradas reducen directamente la capitalización disponible en el negocio de la persona natural, obviamente, pues si ya la gasta. Dice, bueno, ya, ok, yo tengo ganancia, entonces me voy pues al extranjero, ¿no? Ya, ok. Y al final, cuando regrese, ya no va a tener que cómo pagar el tema del alquiler de la casa, o perdón, del departamento, perdón, el negocio, ¿no? De que donde funciona, de repente, pues a los proveedores, el personal, a la planilla, ¿no? ¿Por qué se la gastó? Dice, no, hay plata en la caja, ¿no? Y al final, vuelvo a recalco, a pesar que es una persona natural, la persona que es una persona natural tiene que haber, por eso elige la disciplina, ¿no? Tiene que haber ese cálculo, ¿no? Entonces tiene que haber ese cálculo para decir, bueno, o sea que ya voy a sacar parte de, entonces con eso yo sé que dejo un porcentaje que va a cubrir el tema de los pasivos que el negocio necesita, ¿no? Ahora, la persona jurídica, las utilidades retiradas no afectan directamente el capital social, pero sí disminuyen la reserva de la persona jurídica. Claro, obviamente, porque si hay la distribución, porque si tiene flujo o tiene la ganancia dentro de la empresa, pues obviamente tiene solidez de cómo hacer frente, ¿no? Pero si ya la retira, imaginemos que siempre se dice, ¿no? No, que la empresa solamente tiene 80,000, tiene 100,000 o 200,000 soles en efectivo, no alcanza para distribuir. Bueno, pues ahí está el tema de los carros, ¿no? Ahí están los terrenos, con eso que se paga dividendo. ¿Es posible? Claro que sí. Entonces ya quitas esos activos de la empresa que le sirven para generar y mantener la fuente, lo debilitas prácticamente a la persona jurídica. Le estás dejando prácticamente porque son activos que le permiten generar rentabilidad, ¿no? Me dejo entender, entonces por ahí hay que tener en consideración esos impactos, ¿no? La contabilidad simplificada no, o completa depende del régimen tributario, lo que les acabo de decir. La persona natural puede estar en el MIPE, puede estar en el régimen general. ¿Por qué en el régimen general? Porque vende pues de 10 millones arriba, da con 15 millones, 20 millones. Porque arriba ya de 8 millones ya pasa a ser régimen general, ¿no? Ahora, contabilidad completa, obligatoria, incluyendo los estados financieros anuales auditados, según, claro, según sea el caso, según se la requiera, ¿no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.